Muy bien, mis amados hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra clase en el día de hoy y vamos a rogarle a alguno de nuestros hermanos para que comencemos en oración y nos permita dar gracias al Señor en este tiempo, orar por nuestro profesor y maestro que es el pastor Ismael y seguir adelante con la clase. Pastor Whitson, por favor. Vemos, hermanos, amado Padre, te damos gracias en esta hora de la mañana. En Cristo Jesús estamos agradecidos contigo por este día donde tu misericordia una vez más es patente, real en nuestras vidas. Gracias por cada uno de tus siervos, los hermanos que están aquí en esta reunión, en esta sala, donde han dispuesto, Señor, su tiempo, su dedicación a estudiar tu palabra, a preparar estos estudios, Señor, para cada uno de nosotros sea nutrido, sea edificado, Señor, y cada día tengamos ese conocimiento de las Escrituras para poder también enseñar a otros. Queremos darte gracias por todo lo que has hecho a lo largo de esta semana y que en este tiempo de estudio podamos ser nutridos una vez más. Dejamos todo en tus manos, al profesor, maestro, en tu palabra, que lo conduzcas, lo guíes siempre, mi Dios, porque tú eres el que ilumina, el que nos llena de esa gracia. Te damos a ti toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, es un privilegio estar nuevamente acá. Está haciendo un poco de frío en la ciudad, pero aquí ya calentamos motores en clase. Entonces es un privilegio estar estudiando. Orientar esta clase del libro de Job es todo un reto por muchas razones. Una, porque es un libro bastante desconocido para nosotros. Lo único que conocemos de Job básicamente es lo del capítulo 1 y 2. Y de ahí en adelante nos es desconocido casi en su mayoría el libro. Es un libro poco leído, poco predicado, poco estudiado, por muchas razones, ¿no? Hay libros de la escritura que nosotros trajinamos mucho y hay otros libros que ignoramos mucho. Y los que ignoramos generalmente es por falta de diligencia, porque aceptamos conceptos errados sobre ellos o porque a priori damos un concepto o una opinión y no nos dedicamos nosotros por nuestros propios medios a buscar respuesta, profundizar y ver si realmente esas cosas que se están diciendo son así o no. Entonces, exponer el libro de Job en una clase académica no es tan fácil, es todo un reto, porque hay mucha información del libro de Job, pero gran parte de esa información, pues a juicio mío, no es muy adecuada, no es muy correcta. Mucha de esa información es sesgada, haciendo algunas apologías y no propiamente desarrollando el libro en cuanto a su hilo conductor, en cuanto a su estructura, en cuanto a los propósitos y finalidades centrales del libro. Entonces, si uno le pregunta a cualquier persona, posiblemente incluso nosotros, ¿de qué trata el libro de Job? La respuesta inmediata es el sufrimiento. Y ahí ya lo encasillamos. Habla del sufrimiento, ¿sí? Otros van a decir, habla de que Satanás tentó a un hombre o de un hombre que pasa calamidades. Y de ahí, pues como que ya casi que tenemos toda la respuesta de cuál es el contenido del libro. Nosotros en este curso, como siempre es habitual, procuramos tener una visión general, tener unos elementos de aproximación al libro un poco más amplios, que no solamente se reduzcan como a la idea general que el mundo presenta, sino que podamos tener unos elementos amplios de análisis a nivel lingüístico, estilístico, teológico, bíblico, a nivel práctico, a nivel pastoral, que sean armónicos. Entonces, cuando propusimos estudiar el libro de Job, el eslogan que le asignamos a este curso fue Jesucristo, el temor del siervo, dando a entender primero que la base del libro de Job es el mensaje del Evangelio y que ese mensaje del Evangelio lo vamos a ver o lo vamos a encontrar o lo vamos a percibir a la luz del temor, a la luz del respeto, de la admiración, de la entendimiento de que Dios existe
y que nosotros, los que somos sus hijos, pues somos siervos de Él. Él es el dueño absoluto y nosotros nos conocemos. Entonces, eso fue lo que dijimos básicamente la semana pasada. En nuestra clase estamos haciendo una pequeña reseña. Hablamos que el libro de Job es un drama que nos enseña profundas verdades. Es un drama en el sentido de que el relato tiene pues toda una connotación dramática. ¿Sí? Si habláramos de una serie, de una película, de un filme, diríamos que este es un filme dramático. ¿Sí? Por toda la configuración del texto y de los datos que nos presenta, por toda la realidad de los implicados de manera muy directa Job, y por toda como los elementos un tanto misteriosos que a simple vista no podemos descifrar rápido. Entonces podemos decir que este es un drama, pero que es un drama que nos enseña verdades profundas. Nos planteamos la pregunta y la estamos repasando en esta mañana, si ese drama tiene como finalidad presentar circunstancias, si tiene como finalidad presentar a Satanás o descubrir o manifestar a Satanás, si ese drama del libro de Job está centrado en los aspectos de la vida humana, o si por el contrario se enfoca en teorías comunes de las situaciones del hombre como el sufrimiento, la muerte, las pérdidas, o si es un drama sobre la amistad, porque a partir del capítulo 4 aparecen los amigos de Job acompañándole hasta el capítulo 42, o si por el contrario este es un drama sobre diversas posturas teológicas concernientes al obrar de Dios. Son preguntas legítimas que nos planteamos para intentar resolver. Pero lo que queremos decir es que básicamente, aunque de todos esos aspectos trate el libro de Job, no es el tema central. El tema central, como es el tema de toda la escritura, es revelarnos a Jesucristo, poner de manifiesto el plan de redención, mostrarnos los elementos propios del Evangelio y la acción del Evangelio aplicada en la vida y en el corazón de un creyente y también en la historia. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es, ¿el libro de Job habla de Jesucristo o no? Y si habla, ¿qué podemos claramente identificar? Y cómo esos datos que nos presenta el libro nos van a ser útiles para poder demarcar o configurar toda una estructura de pensamiento sobre el poder del Evangelio o Jesucristo, la razón del siervo en cuanto a su temor, en cuanto a su respeto y su admiración. Entonces, eso fue lo que nos planteamos la semana pasada. Hicimos una estructura de 4 clases. La semana pasada desarrollamos la primera clase, que es ¿no has considerado a mi siervo Job? Y con esa clase intentamos comprender quién es el Dios de Job y cuál es el siervo de Dios. Entonces dijimos que el Dios de Job, pues es Jehová, ¿sí? El creador, el sustentador, el todopoderoso, el único digno de ser admirado, y describimos aspectos del carácter de nuestro Dios. Y el siervo de Dios es Job, un siervo que va a pasar por unas calamidades, que va a pasar por unas adversidades, que desde la perspectiva de Dios son consideradas providencias y que nos sirve a nosotros como guía el texto del capítulo 1, versículo 8, que dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ese va a ser como el texto generador del curso, de la dinámica de lectura que vamos a hacer en la clase, porque lo que queremos es, a través de esa pregunta, considerar. No solamente vamos a considerar a mi siervo Job, como dice el 1.8, sino que vamos a considerar al Dios de Job. ¿Sí? La pregunta que nos planteamos la semana pasada es, ¿no has considerado al Dios de Job? Y a la par, ¿no has considerado a mi siervo Job? Es decir, al siervo de Dios. Y en esta mañana nos vamos a plantear una pregunta basada en ese mismo texto, relacionada con la acusación que Satanás presenta en el versículo 9, que dice así: respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y basados en esa pregunta,
vamos a articular la clase considerando el adversario de Job. Entonces, la pregunta que nos vamos a plantear hoy académica es, ¿no has considerado el adversario o los adversarios de Job? Y este adversario presenta un interrogante y es, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y esa pregunta amerita una respuesta, ¿sí? Porque esa pregunta se presenta ante Dios, en la presencia de Dios. Es Dios el receptor de esa pregunta, el emisor de la pregunta es Satanás. Satanás es el que plantea la pregunta. Satanás es el que genera el cuestionamiento o la interrogación. Y el receptor de la pregunta es Dios, es decir, a quien se dirige, el que tiene que responder la pregunta, el que debe responder, a quien se inquieta con la pregunta. Entonces, el centro del debate en esta mañana del estudio es el tema de Satanás, el lugar de Satanás y la incidencia de Satanás en la vida de los siervos de Dios, en la historia de la humanidad y también en el desarrollo natural de la historia de la redención. ¿Qué cree Satanás de Dios? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Este es el panorama de la clase primera y vamos luego ya a arrancar con la clase número 2. Estaba solamente usando las diapositivas iniciales para poder arrancar, poder anclar la clase y que tuviéramos nosotros los elementos. Entonces, ahora sí nos disponemos para introducir la clase número 2. La lección número 2, que nos ocupa en esta mañana es, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es una pregunta que necesita una respuesta. No necesariamente de parte de Dios a quien se interroga, pero sí una respuesta para que nosotros quedemos tranquilos y cómodos sobre este interrogante, para que no nos quede a nosotros un manto de duda de que Job no sirve a Dios o que sirve a Dios de balde, que no sirve a Dios desinteresadamente. Es probable que nosotros nos hayamos planteado la misma pregunta, porque normalmente las preguntas que Satanás se plantea son preguntas que minan el corazón y la conciencia del hombre. Por ejemplo, ¿por qué sufren los justos? Eso lo han preguntado hombres de la Biblia. ¿Por qué le va bien a los impíos? Eso se lo plantearon hombres de la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué el que se esfuerza y vive justamente sufre? Eso se lo plantearon hombres de la Biblia. Asaf, David, Jeremías, Elías, otros personajes en la escritura se han planteado esa pregunta, posiblemente usted y yo también, en algún momento. Entonces, la pregunta que plantea Satanás, primero es una pregunta que amerita una respuesta. Segundo, es una pregunta que tiene un alto grado de inquisición, es decir, es una pregunta cuestionadora, es una pregunta que no es retórica, porque hay preguntas retóricas. Esta no es una pregunta retórica, esta es una pregunta desafiante, esta es una pregunta inquisidora, es una pregunta, como dijéramos en el argot popular aquí en Colombia, es una pregunta cascarera, ¿sí? Tiene una cáscara, tiene una intención intrínseca de dañar, de acusar, de ofender, ¿sí? Es una pregunta que es muy interesante en este episodio del relato. Porque la pregunta no es, ¿teme Job a Dios de balde? No, la pregunta es, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y ese adverbio inicial altera el orden de la pregunta. Y ese adverbio también le pone toda la trama a la pregunta, que es una trama, pues, acusativa, ¿sí? Que es una trama intencional, similar a una pregunta que está en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 la pregunta es, ¿con qué Dios os ha dicho? La pregunta en Génesis 3 no fue ¿Dios os ha dicho? Sino ¿con qué Dios os ha dicho? Y esa preámbulo o ese adverbio de preámbulo de la pregunta, pues lo que pone de relieve es todo un sistema de acusación, de condenación, de juzgamiento, de señalamiento contra Dios y contra Job, para poder resolver el enigma acusativo que tiene Satanás frente a los hechos de Dios y frente a la actitud y a la realidad del siervo.
Entonces esa pregunta yo quiero que la resolvamos en esta mañana, esperamos poder hacerlo, ¿sí? No nos vamos a centrar en otro tema, sino en este tema de si Job teme a Dios de balde, no desde el punto de vista de los datos del relato, sino desde el punto de vista de quien interroga. Es decir, ¿qué intencionalidad tiene el interrogante, el interrogador, en este caso Satanás? ¿Qué derecho legítimo tiene el interrogador de incidir en la presencia de Dios para generar este cuestionamiento sobre el siervo de Dios? ¿Y qué derecho legítimo tiene para demandar una respuesta o para generar o presentar este reto desafiante y para sentarse a esperar una respuesta de parte de Dios? Job 1.9 dice, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, sin interés, sin retribución, sin contraprestación. ¿Acaso? Es decir, ¿es posible, es probable, es razonable que Job sirva a Dios sin ningún tipo de interés o sin ningún tipo de espera o de respuesta? ¿Sí? Entonces, en esta lección nos vamos a enfocar a hablar sobre el adversario o los adversarios. En este caso es el adversario que se presenta y que admite o desea que se admita esta acusación contra Job. Y la pregunta que nos tenemos que plantear, ¿este adversario es el adversario de Job o es el adversario de Dios? Esta acusación que presenta este adversario, llamado legítimamente en el texto Satanás, o el adversario o el acusador o el diablo, ¿es contra Job o está encaminada contra Dios? Porque normalmente nosotros hemos visto que la acusación la levanta Satanás contra Job. La pregunta ¿es contra Job o es contra Dios? ¿Está este adversario acusando a Dios, igualándose a Dios, pretendiendo pedir respuesta y razón de Dios sobre un hecho que tiene en beneficio a un siervo? ¿O está simplemente Satanás respetando al ser de Dios y acusando desmedidamente e injustamente al siervo de Dios? Yo quiero que estas preguntas tengan respuesta en esta mañana con nuestra clase. En el caso de Job, que se nos habla en este capítulo 2, 1 y 2 sobre el adversario, nos vamos a mantener con esta pregunta en mente. ¿Es el adversario de Dios o es el adversario de Job? ¿O es el adversario de los dos? ¿O es el adversario de Dios y en consecuencia es el adversario de los hijos de Dios? Entonces hablemos un poco del adversario. ¿Cómo presenta la escritura en Job capítulo 1 y Job capítulo 2 al adversario? Porque nosotros nos hemos enfocado en hablar del sufrimiento, hacer toda una apología del sufrimiento, casi como a rompernos las vestiduras en condolencia por toda la realidad que vive Job, hacer toda una argumentación un tanto falaz sobre por qué hay dolor, por qué hay pérdidas, cómo reaccionar ante las pérdidas, y posiblemente todas esas reacciones tienen cierto sentido, pero no hemos podido nosotros responder a quién es el que acusa o incide o quién es el objeto inicial de todo ese desarrollo pues de sufrimiento, todo ese drama calamitoso que enfrenta Job. Entonces yo quiero que en esta diapositiva describamos rápidamente con los elementos que tenemos de Job 1 y 2 el carácter descriptivo del adversario. ¿Sí? El adversario en Job 1 y 2 no es solamente Satanás. Satanás sería un nombre propio, ¿sí? Un sustantivo. Pero recuerden que en Job no solamente se presenta un nombre propio de un actor en una escena que aparece o irrumpe y genera una pregunta o interlocuta con el protagonista de la historia, que es Dios. No, aquí vamos a encontrar un adversario que está descrito, es decir, no con nombre propio, no nominativamente, sino que está caracterizado con hechos y acciones
que nos permiten saber más sobre este ser y ampliar más la visión sobre este ser o sobre este personaje, sobre su lugar o su participación en este relato y toda la responsabilidad que recae sobre él en cuanto a los hechos, los acontecimientos y las devastadoras consecuencias que va a vivir Job. Entonces, lo primero que vamos a ver sobre Satanás es que Satanás es un ser real. En Job no se presenta como un mito. En Job no se dice que Satanás sea como una cuestión gaseosa, abstracta, que sea como un concepto enigmático, misterioso, malévolo. ¿Sí? No es una idea, no es un mito, no es un concepto, no es una metáfora. Satanás en Job, al igual que en la escritura, es un ser real, es un personaje real, es un personaje que existe, es un personaje que desarrolla un programa y ejecuta unas funciones y unas acciones en la historia. Es un personaje que tiene una misión, que tiene unos alcances, que tiene unos límites. Entonces eso es importante, a mí me parece que es lo primero que debemos advertir sobre Satanás. Cuando dice Job capítulo 1 en el versículo 4, e iban sus hijos, y luego en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahí vino, se presentó, es real. Y luego dice, y dijo Satanás, es decir, habló, interlocutó, es real. Habla, piensa, actúa, opina, interviene, irrumpe. Es un ser real porque recuerden que a lo largo de los tiempos ha habido creencias de que Satanás es un mito y que Satanás es como una idea y que Satanás es como una encarnación de un concepto de maldad o de terror. De hecho, algunos se atreven a decir que el tema o el concepto de Satanás o del diablo se incorporó en la religión para marcar un marco de contención a sus seguidores para que no hicieran lo malo o no se salieran de las normas éticas porque les infundían miedo diciéndoles pues que Satanás les hacía esto o les producía aquello. Que Satanás es un concepto que usan los padres para instruir a sus hijos y generarles miedo. Eso es una idea. De hecho, cuando lo pintan con cachos, con tridente, lo pintan de rojo y con cola, ¿sí? Pues obviamente es toda una conceptualización mitológica, más no una descripción real de cómo la Biblia lo presenta. Sin embargo, la Biblia sí habla de Satanás, que es un ser real. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Lo segundo que podemos ver acá sobre Satanás es que Satanás se presenta y Dios lo presenta y permite que participe en la escena para describir y caracterizar a este personaje como acusador. Porque mire que la pregunta del versículo 9, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es una acusación. Y luego en el versículo 10, ¿no le ha acercado alrededor a él y toda su casa de todo lo que tiene? Una segunda acusación. Y luego dice, extiende tu mano y quita todo y verá que blasfema. Una tercera acusación. Entonces Satanás se presenta en Job, o Dios permite que sea presentado y que sea desenmascarado como un acusador, que es la descripción que va a decir la Biblia en otros lugares sobre este ser, que es el acusador de los hermanos, que de día y de noche acusa, que se mete en lo que no le importa y no le corresponde para acusar y dañar y causar molestias. Y aquí está presente de esa manera. Entonces es un acusador real, un acusador acucioso, pero también es un incitador, es un agitador, ¿sí? Nadie le está pidiendo que participe en esta escena. Él no tiene por qué molestar la vida de Job. Él no tiene derecho a presentarse en la presencia de Dios, ¿sí? No tiene por qué hacerlo porque él es un ser destituido, arrojado, bajo juicio eterno y bajo sentencia eterna, que no tenía por qué estar presentándose junto a los hijos de Dios de manera camuflada, como lo presenta el versículo 6. Sin embargo, se presenta.
Dice, vino en medio de los hijos de Dios a incitar, a meterse en lo que no debía y usar esas informaciones o usar esos conocimientos para incitar a Dios contra Job e incitar y afectar la comodidad de Job también. Entonces eso es importante que lo veamos. También es un engañador, porque cuando la Biblia dice Satanás en medio de los hijos de Dios, porque el texto inmediatamente dice, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, Satanás se mete, se mimetiza, se oculta, se camufla entre los hijos de Dios. La pregunta es, ¿con qué finalidad? ¿Cuál es la intencionalidad de este ser de camuflarse en medio de la reunión de los hijos de Dios? ¿Cuál es la intención de este ser de meterse o infiltrarse en medio de los hijos de Dios? ¿Tiene sentido? Pues si la reunión es de los hijos de Dios, Satanás no tiene permiso, no tiene por qué meterse, no hay razón para que él esté. Luego en el capítulo 2, versículo 1, dice, aconteció que otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Es interesante esa acción, porque esa acción indica claramente la actitud engañosa, belicosa, incitadora, insidiosa de este ser contra Dios y contra los hijos de Dios. Uno presumiría que si están los hijos de Dios, pues son los hijos de Dios. Pero uno no imaginaría que en medio de los hijos de Dios se camufle un ser tan malvado, tan dañino y con intenciones tan determinadas de causar daño. Sin embargo, sucede. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios le dirige la pregunta a Satanás? ¿Por qué Dios le dirige una pregunta a Satanás diciéndole, ¿de dónde vienes y qué haces? Y la pregunta siguiente es, ¿no has considerado a mi siervo Job? Hay muchas respuestas para esta pregunta, pero yo quisiera pensar en una práctica, en una muy inmediata, y es que probablemente una razón por la cual Dios se dirige a Satanás en esta escena donde los hijos de Dios se presentan delante de Jehová es para desenmascararlo y para que Satanás sepa que fue descubierto y que no puede seguir camuflado u oculto o mimetizado en medio de los hijos de Dios. Es algo así como Dios diciendo, te descubrí, yo sé que estás ahí. ¿Qué haces tú ahí? ¿Sí? ¿Qué quieres ver o saber o hacer en medio de los hijos de Dios? ¿Sí? Es una manera como de descubrir o desenmascarar o evidenciar este personaje. Si Dios no lo hiciera, nosotros no lo hubiéramos sabido. Si Dios no hubiera acusado a Satanás en público diciendo que ahí viene y luego dirigiéndole la palabra y preguntándole qué hace, qué acción cumple en ese lugar y en esa función, pues nosotros no supiéramos. Pero en el versículo 7 nosotros sabemos porque Dios le dice de dónde vienes. Y luego en el capítulo 2, versículo 2 le dice de dónde vienes nuevamente. Entonces es importante que Dios saca a la luz este personaje para que nosotros sepamos que ahí está. Es real, acusa, molesta, incomoda y se oculta de manera engañosa. Pero en el libro de Job, en los 2 primeros capítulos, vamos a ver que Satanás también es destructor. ¿Sí? Él se presenta dócilmente o de manera muy inofensiva en la escena del versículo 6, pero luego a partir del versículo 12 en adelante, vemos que Satanás es un destructor empedernido, encarnizado, porque dice, y Jehová y Satanás dijo, solamente quítale y le va a ir mal. Y luego comenzó a irle mal porque Dios le dijo a Satanás,
no ponga su mano sobre él, pero toca o afecta todos sus bienes o sus pertenencias. Cuando vemos que Satanás le quita los hijos, le quita los criados, le quita los cultivos, le quita los ganados, nos damos cuenta que este ser es un destructor. Y se cumple claramente lo que la Biblia dice, que Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero también en los 2 primeros capítulos nos damos cuenta que Satanás es idólatra. ¿Por qué? Porque Satanás está muy preocupado, entre comillas, si Job sirve a Dios genuinamente o no. Es decir, Satanás lo que está diciendo es que Job no sirve a Dios y que Dios no es el único digno de ser adorado, porque él, es decir, Satanás, también merece ser adorado. También pretende adoración, también busca adoración, y eso es toda una propuesta idolátrica, es decir, una propuesta politeísta, una propuesta de competir con Dios, de desconocer a Dios y de igualarse a Dios en cuanto a demanda de adoración y de honra, lo cual es totalmente censurable. Satanás se presenta en Job también como un ser malo, ¿sí? Que no escatima nada con relación a Job y que de manera despiadada, ¿sí? De manera cruel, proponen una cantidad, una serie, una sucesión de hechos destructivos y muy dolorosos en la vida de Job, ¿sí? No se conforma con un pequeño detalle de quitarle, por ejemplo, sus ganados o de que se mueran algunos de sus criados, sino que lanza en ristre contra el siervo de Dios, prácticamente a destruirlo en su totalidad. No lo logra porque Dios le pone un límite. Y porque Dios le dice, solo te permito en la primera instancia tocarle sus bienes, pero no tocar su salud o su cuerpo. Y luego en la segunda tocar su salud, pero no tocar su vida. Y no puede lograr eso, no porque no sea su intención y no porque no sea su propósito y su alcance, sino porque Dios no le permite. Entonces es un ser muy malvado. Produce muerte, genera muerte. Nosotros vemos en el capítulo 1 la cantidad de muerte que se da por este personaje autor que desarrolla y propone este daño o esta afectación contra Job. Mire lo que dice en el 11, dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esa es una acusación contra Job, pero también contra Dios. Satanás es perverso en todo el sentido del término, es decir, todo lo que él dice, lo que habla, lo que sugiere, lo que propone, lo que ejecuta, es altamente perverso, es decir, nocivo. No hay un hecho bueno que pudiéramos decir de Satanás en el capítulo 1 y 2. No hay una intención, una acción buena, no hay un límite que este personaje tenga, sino que pareciera que no tiene límite, sino el límite que Dios le impone, porque él en su maldad pues está desenfrenado, buscando solo la destrucción de Job, y al destruir a Job está pretendiendo destruir a Dios. Es hurtador, es decir, roba, como dice la Biblia, roba todo lo que se le permite, la paz, la tranquilidad, la seguridad, el bienestar, la alegría, la salud, todo lo que se le permita, él lo va a robar, pero también vemos que es un personaje falso. Es decir, que todo lo que él dice es falso. Así como en Génesis 3, cuando él dice con que Dios os ha dicho, y luego sabe Dios que el día que coman serán abiertos sus ojos, eso fue falso, fue un argumento falso. Eso no fue una verdad, esa fue una falacia. Y lo que está diciendo aquí también es una falacia. Primero diciendo, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Es una falacia, porque Job servía a Dios de verdad y Satanás no es omnisciente, Satanás no es omnipresente, Satanás no conoce el corazón del hombre, Satanás no conoce en plenitud los designios de Dios, entonces es un argumento falso. Pero también cuando dice, es que tú le has dado mucho y como lo has prosperado, él por conveniencia te sirve. Eso es un argumento falaz. Es una trama conceptual engañosa. Y también cuando dice, quítale todo y verá que él blasfema.
es una incitación a Dios, es una acusación contra Job y contra Dios, pero también ese argumento es engañoso, es falso, porque ese argumento no es cierto. ¿Sí? No era verdad que si se le quitaba todo a Job, Job iba a blasfemar. Eso no era cierto. Y luego en el capítulo 2, versículo 3 y 4 también dice, extiende ahora tu mano en el 5 y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, todos los argumentos que Satanás está presentando, absolutamente todos son falsos. No hay nada de verdad, ni siquiera media verdad. Todo el argumento, toda la trama, todo el motivo, todo el discurso de él es falso. Igual lo hizo con Jesús en Mateo 4, cuando le dice, convierte estas piedras en pan. Era un argumento engañoso y acusativo, era una tentación. Y luego le dice, arrójate del pináculo y tus ángeles vendrán y te recogen. Era un argumento también dañino, perverso. O cuando le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Está ofreciendo algo que no tiene y acusando también a Jesús de no ser leal y no ser íntegro. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, por ser un personaje falso, todo lo que él dice es mentiroso. Y ese es el carácter que tenemos aquí descrito en la Biblia y aquí en esta diapositiva de forma resumida sobre este personaje. Entonces, este personaje nos va a permitir ver en el desarrollo inicial de los eventos todo este carácter, ¿sí? Para que no pensemos que es un ser inofensivo y que fue Dios el que incitó a Satanás para quitarle a Job lo que tenía. No, fue por el contrario Satanás el que incitó a Dios, el que acusó a Job delante de Dios y el que planeó causar toda esta catástrofe en la vida de un siervo, pues que de manera inesperada le llegaron todas estas situaciones. Eso es importante que nosotros lo notemos. Ahora vamos a un siguiente paso y en este siguiente paso vamos a ver cuáles son las acusaciones que presenta Satanás contra Job. Porque nosotros decimos que él es el acusador, pero a veces lo manejamos de manera muy general y no especificamos qué tipo de acusaciones presenta Satanás contra sus hijos o contra los siervos de Dios. Y yo quiero que nosotros miremos para que nosotros tengamos pues el argumento más claro basado en Job capítulo 1 y capítulo 2. Entonces lo siguiente. Lo primero que Satanás pareciera que acusa a Job es que Job es un ser interesado. Y eso es una acusación fea. Es una acusación dañina. Es una acusación peligrosa. Cuando dice es que usted es muy interesado. Es decir, es que usted, como decimos por aquí en el argot popular, usted no da puntadas sin dedal. Usted todo lo hace por interés. Usted todo quiere un resultado, quiere un beneficio, quiere una paga. Y esa es la acusación que está levantándose contra Job. Se le acusa de ser interesado, de estar buscando retribución o paga, o de estar haciendo algunas cosas en cambio o en transacción de unos beneficios que él recibe. Entonces Satanás dice, como Dios lo bendice, él se porta bien. Es decir, Job aprendió, según Satanás, a portarse bien para que Dios le dé cosas. Y pues eso es un claro indicio de manipulación y de interés, de conveniencia, supremamente dañino con relación al carácter de un hijo de Dios. Y muy dañino con relación a esta acusación pública que se presenta ante Dios, diciendo, ese hijo tuyo es un hijo interesado, o ese hijo tuyo, Job, es un hijo que es convenido. Otra acusación que levanta Satanás contra Job es que Job no es leal. Es decir, que Job no es confiable, sino que Job es desleal y que todo lo que aparenta hacer y vivir no lo hace lealmente o íntegramente o honestamente, sino que es un ser o un hombre o un varón desleal. Y esa es una acusación terrible, porque está diciéndole que no es fiel.
porque la fidelidad y la lealtad son unos valores o virtudes muy primordiales del Hijo de Dios. Si un Hijo de Dios no es leal, pues casi que uno pone en tela de juicio su cristianismo, porque el Hijo de Dios tiene que ser leal, tiene que ser hallado fiel. También Satanás acusa a Job de que es ambicioso, que en la medida en que él quiere más, se porta mejor y consigue lo que él quiere. Y que Job tiene mucho, es el más rico de todos los orientales, como dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 1, pero que esa riqueza la tiene debido a que él es ambicioso. Es algo así como que Job aprendió la manera de adquirir riquezas y que esa manera le está funcionando. Y la manera es aparentar ser un hijo de Dios o aprender unas prácticas y con esas prácticas conseguir el favor de Dios. Job acusa a Satanás, Job es acusado, perdón, de ser falso. Miren lo interesante, el falso acusa al Hijo de Dios que es falso. ¿Cómo se invierten los papeles? Porque un personaje falso acusa a un hombre íntegro de ser falso. Pero eso es lo que está diciéndole Satanás a Dios. Ese hijo que está ahí en medio de los hijos de Dios presentándose es un hijo falso. Es un hijo no confiable, no transparente. Además no es sincero. ¿Sí? Él no sirve a Dios de balde. Es decir, no es honesto, no es sincero, es hipócrita, es falso, es interesado, pero también es materialista. Cuando Job le dice a Dios, quítele todo y verá que él blasfema, le está diciendo que Job es materialista. Es decir, que la fe de él es basada en lo que él disfruta y recibe y administra, pero que en el momento en que él pierda todos esos bienes, él blasfema contra Dios. Esa es la hipótesis. El reto que Satanás le plantea a Dios es quítale todo. Y la hipótesis es en el momento en que tú le quitas todo, él blasfema contra ti. Ese es un reto y una hipótesis que se van a repetir luego en el capítulo 2. ¿Sí? Y la base o toda su argumentación teórica es sobre estos aspectos que estamos viendo. Es decir, Satanás tiene la garantía, según él, de que él va a ganar este reto y que la hipótesis la va a validar porque efectivamente Job es un personaje no confiable, no leal, muy interesado y no es íntegro. Recuerden que en el versículo 8 Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? En ese versículo 4, 1, 8, y luego en el 2, 4 y 5, Dios le va a decir a Satanás lo que Dios considera de Job. Es decir, Dios presenta un perfil de Job. Y el perfil que Dios presenta de Job es que Job es un varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Ese perfil lo va a desdibujar Satanás en la acusación. Porque si Dios dice que es perfecto, Satanás va a decir que Job es imperfecto. Dios dice que es recto, Satanás dice que es torcido, engañoso. Dios dice que es temeroso, Satanás va a decir que es falso y engañador. Y Dios dice que es apartado del malo, santo, y Satanás va a decir que es impuro. Es decir, Satanás va a lanzar en ristre contra este perfil descriptivo del Hijo de Dios, en este caso Job. Entonces dice que no es íntegro, va a decir que tampoco adora a Dios de verdad, que lo que él hace es una farsa, que lo que él hace es simplemente una conveniencia, pero que esa adoración que Job profesa a Dios no es honesta, no es fiel, sino que es falsa. Es decir, Satanás no adora a Dios. Satanás adora sus bienes, adora su imagen, adora su poder. Job, adora sus cosas materiales, su salud, su fama y su riqueza. Pero si todo se le quita, él blasfema. Es decir, no es adorador. También le está diciendo que Job no es perseverante, que Job en este momento sirve a Dios aparentemente, pero cuando pierda todo va a derrumbarse su apariencia o va a quedar en evidencia lo que Job realmente es
y no va a poder perseverar en lo que él manifiestamente ahora persevera. Por eso le dice, él blasfema. Solo que como usted lo ha bendecido, pues él obviamente, pues él en contraprestación manifiesta servicio, pero si tú le quitas las cosas, él va a blasfemar. Y luego Job también Job también es acusado de ser hedonista, es decir, de ser un hombre que busca bienestar, que mantiene rodeado de bienestar, riqueza, poder, fama, banquetes, amigos, pero que en el momento en que todo eso se pierda, Job, vamos a saber quién es. Porque Job es un hombre que le gusta el placer, el bienestar, la comodidad, y como lo tiene, por eso te sirve. Pero en el momento en que ya no lo tenga, inmediatamente ya no te va a servir. También es acusado Job de servirse de Dios. Es decir, Job no sirve a Dios, Job se sirve de Dios. Es decir, tú no te das cuenta que Job se beneficia de ti. Tú no te beneficias de Job, sino Job de ti. Es una acusación muy, muy profunda. Y luego Job es acusado de ser idólatra, es decir, de adorar su propia imagen, de adorar sus propios bienes, de querer tanto sus hijos que en el momento en que los pierda va a renegar y protestar contra Dios, y de no servir a Dios, sino más bien de tener a Dios como un ídolo. Es decir, no adora de manera que a ti te tiene como un ídolo, como un cajero donde tú lo bendices, pero en el momento en que se cierra el cajero de la bendición, pues él va a renegar, va a apartarse de ti. ¿Cómo la ven? Sendas acusaciones que Satanás presenta contra Job, pero no es para menos. Ya vimos cuál es el carácter de este personaje y ya vemos que no es leve o no es superficial lo que Satanás está diciendo contra Job. Es muy fuerte. Básicamente lo que está diciendo, Job es un impío. Job no tiene por qué ni debiera por qué llamarse hijo de Dios. Y hay que causarle un gran daño, una gran afectación a Job para que salga a la luz todo eso que yo estoy diciendo. Esa es la teoría de Satanás. La teoría de Satanás es si se le causa un gran daño, quitándole todos los bienes en los cuales él se apoya, inmediatamente usted va a saber cómo es Job. Y mi teoría, según yo conozco, es que él es falso, es desleal, es hipócrita, es necio, es materialista, es inconstante, es ambicioso, es hedonista, es idólatra. Es decir, no es. Es la acusación de Satanás. ¿Sí? Ahora yo quiero que avancemos acá y en esta nueva diapositiva miremos que Satanás acusa a Dios también. Satanás presenta unas acusaciones contra Dios que no pueden pasar por alto. Y el meollo mayor del asunto aquí, a mi juicio, no es lo que Satanás dice contra Job, sino lo que Satanás dice contra Dios. Porque ahí es mucho más grave. Porque en últimas, Job es un hombre pecador y salvo por gracia. Es un hombre íntegro, así es descrito, es un hombre fiel, es un hombre temeroso, es un hombre recto, pero es un hombre pecador. Es un hombre finito. Sin embargo, Satanás no solamente enfila artillería pesada contra Job, sino que enfila toda la artillería contra Dios. Y esa es la razón principal por la cual él aparece caracterizado aquí en este capítulo 1 y 2. Entonces, ¿qué dice Satanás contra Dios? Satanás dice que Dios no es Dios. Eso es lo primero que va a decir Satanás contra Dios. Tú no eres Dios porque tú no sabes, no te enteras, no conoces, no te imaginas lo que sucede. ¿Sí? Esa es una acusación de Dios. Tú no eres Dios. Porque si tú fueras Dios, sabrías todo lo que yo sé. Si tú fueras Dios, te enterarías de todo lo que acontece. Esa es una acusación terrible. Además va a decir, tú no tienes pues quien te adore, los que aparentemente te sirven no lo hacen con honestidad.
También Satanás va a acusar a Dios de no ser omnisciente. Es decir, tú no sabes lo que hay en el corazón de Job. Si tú supieras, si yo te contara, déjame te cuento. Esa es una acusación contra el carácter de Dios. Es lo que está usando. Tú no lo sabes todo. Eso también lo dijo en Génesis 3. Con que Dios os ha dicho, sabe Dios que el día que comas serán abiertos tus ojos. Acusación contra el ser de Dios y contra el carácter de Dios. Es una acusación muy, muy terrible. Satanás acusa a Dios de que Dios no es digno, que Dios no es digno de ser adorado, que no es digno de ser creído, que no es digno de tener servidores o hijos que le rindan adoración, que no es digno porque los que aparentemente le sirven no le sirven con honestidad, sino por conveniencia. Entonces tú no eres digno, tú no tienes nada de qué enaltecerte o de qué reconocerte y yo te lo vengo a decir. Entonces Satanás viene a acusar a Dios de que no tiene la dignidad de presentarse ni como Dios, ni como único, ni como adorador, ni como dueño, porque los que le sirven lo sirven por interés, mas no conscientemente. Satanás le va a decir a Dios que Dios no es santo, porque si fuera santo, sabría que Job es impuro y que tiene dentro de sus filas siervos impuros o siervos malvados, y esos siervos malvados al lado de uno que aparentemente es santo, pues dañan su santidad, es decir, tú no eres santo, porque te rodeas con gente malvada, falsa, imperfecta, engañosa como Job. Esa es la acusación. Pero también lo va a acusar de no ser justo. Le va a decir, tú no eres justo porque tú le estás dando cosas para que él aparentemente te sirva. Lo justo sería quitarle todo, cortarle todos los beneficios o los servicios para que se sepa quién es Job. Según Satanás, eso es justo. Es decir, Satanás le está dando unas clases a Dios sobre justicia, sobre dignidad, sobre omnisciencia y sobre santidad. Satanás vino a darle una lección a Dios de cómo ser justo. Y lo justo, según Satanás, es quítale todo. Extiende tu mano, ponla sobre él, quítale todo y verás. Y luego hablamos. Planteamiento de la hipótesis. Establecimiento de un reto incitador para sacar a la superficie quién es Job, pero más que eso, para demostrar a Satanás quién es Dios y decir que no es Dios verdadero. Job va a acusar a Dios de que Dios no es sabio. Si él fuera sabio, no haría eso que hace con Job. Lo prosperaría desmedidamente para tener un servicio o una adoración comprada. Eso no es sabiduría. Yo te voy a dar una... Permíteme darte una clase. Solo déjame decirte cómo proceder para demostrarte cómo sí sería sabio, usando un método de causa y efecto, de premio, recompensa. Es lo que le está diciendo Satanás, que son métodos de contraste, métodos de choque, métodos desafiantes para poder saber quién es Job, pero también demostrar quién es Dios. Job acusa a Dios de manipulador. Es decir, tú manipulas a Job para que Job te sirva de esa manera. Si tú no le dieras nada, él no te serviría. Es decir, tú lo manipulas, tú lo compras, tú le pagas a él para que él te sirva. Tú lo premias para que al premiarlo tú a él, tú recibas algo. Es decir, el cariño, el amor, el servicio que tú recibes de Job es comprado. Es porque tú le diste un premio. Y tú estás comprando tus servidores para tú beneficiarte de algo. Es decir, tú no tienes el poder o capacidad legítimo de tener servidores íntegros, saludables y conscientes, sino que los que te sirven por interés, porque tú les pagas. Y por lo tanto, tú no eres merecedor de lealtad. O sea, si Job blasfema a Dios al quitarle todo, es porque tú no eres digno de lealtad. ¿Qué es lo que Satanás quiere? ¿Que Job blasfeme?
o que al blasfemar Job, demostrar que Dios no es merecedor de lealtad y de adoración. Job acusa a Dios de que no debe ser adorado, o por lo menos no debe ser el único de ser adorado, porque no tiene razón, no tiene argumentos, no tiene manera de ser adorado, y también acusa a Dios de no ser poderoso, porque no sabe qué hacer, porque está pidiendo acá o recibiendo un consejo, y porque está permitiendo que unos hijos le sirvan, pero él no tiene el poder de castigarlos o destruirlos o sacar a la superficie lo que hay o ponerles un choque y saber qué hay real. Y también acusa de que Dios no es el único. Es decir, si Job blasfema contra Dios, ¿a quién va a seguir sirviendo Job? Tú no eres el único. Y con este reto lo que se va a poner en evidencia es que Dios no es el único y que Satanás no es íntegro y que Job no es íntegro y que Satanás puede reclamar adoración. Casi que todo este trama de Job, todo este marco teórico falacioso o falaz de Job contra Dios y contra Job, lo que está diciendo es: yo quiero ser adorado. Yo exijo ser adorado. Eso fue lo que le planteó Satanás a Jesús en Mateo 4. Todo esto te daré si postrado me adorares. Es toda una trama de reclamo, de adoración, de suplantación contra Dios, de acusación contra Dios de manera engañosa, falaz, como sucedió en Génesis 3, como sucedió en el Calvario, como sucedió en Mateo 4 y como sucede en Job capítulo 1 y capítulo 2. Por eso es muy profundo la temática del libro de Job, porque no es una acusación simple contra Job, sino que es una acusación directa contra Dios, contra su ser, contra su esencia, contra su grandeza, contra su carácter, para deslegitimar la acción de Dios, para acusar, usar como instrumento a Job para acusar a Dios y para promoverse a Satanás. Y eso es claramente terrible, peligroso, muy, muy destructivo, muy nocivo en esta escena. Muy bien, vamos a la siguiente parte entonces. La siguiente parte es que vamos a ver algunos textos bíblicos que nos sirven como soporte para lo que estamos diciendo y que no nos quede como un manto de dudas si lo que estamos diciendo es real o no. Job 1, 6 al 8 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es un ser real. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Dios no le preguntó eso porque no lo supiera, porque él es omnisciente. Dios le preguntó eso por dos razones, posiblemente. Primero, para desenmascararlo, para que Satanás supiera que Dios sabía. Yo sé que tú estás ahí metido, infiltrado, yo lo conozco, yo sé quién eres. Pero segundo, para que Satanás respondiera o rindiera cuentas. ¿Sí? Es decir, yo soy el dueño, yo soy el absoluto, ¿y usted qué hace acá? No es quién es usted, yo sé quién es usted, yo sé que está acá, yo lo saco a la luz, lo pongo en evidencia, pero ¿de dónde viene? Rinde cuentas, ¿qué hace acá metido o infiltrado? Satanás responde a Jehová: vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esta carta de presentación, que es un perfil descriptivo del carácter de Job, clara y llanamente es una descripción del ser de Dios. Estos cuatro aspectos del carácter de Job lo que ponen en evidencia es que el Dios de Job es así. Es decir, permítame ponerlo de la siguiente manera: ¿no has considerado al Dios de Job, que no hay otro en él en la tierra, que es un Dios perfecto y recto, que lleno de temor y apartado del mal? ¿O que infunde temor y santo y perfecto? Es decir, aquí lo que se pone en cuestión y lo que Dios pone en cuestión no es a Job, sino al ser de Dios. Es decir, si Job es varón recto y apartado del mal, ¿es en razón de qué? ¿En razón de Job? ¿En razón de las condiciones de Job?
o en razón del Dios de Job? Y la respuesta es en razón del Dios de Job. Es decir, si hay un varón perfecto y recto, temeroso y apartado del mal, es porque hay un Dios único, perfecto y absoluto. No hay nadie como él. Perfecto, recto, digno, absoluto, santo y perfecto. Y ese soy yo. ¿No lo has considerado? Luego en el versículo siguiente, en el 1:9, Satanás lanza su primera acusación. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Miren que la pregunta de Satanás o la acusación la toma de la misma expresión de Dios, temeroso de Dios. Es decir, el objeto aquí no es Job, sino el objeto es el temor. Y no el temor como un hecho, sino el objeto del temor. Y el objeto del temor es Jehová. Es decir, el problema no es que alguien tema. El problema es a quién teme. Y la pregunta es a quién teme Job. Es decir, la artillería se enfila no contra el que teme, entonces Satanás aquí en esta primera pregunta no está acusando a Job, teme a Dios o te teme a ti de balde. Es Pastor decir, Ismael, perdón, lo que sucede es que se escucha muy entrecortado, su señal está muy mala. Por alguna razón la señal está muy mala. pero estoy conectado con cable, pastor. Sí, se No entrecorta tengo, mucho. no La clase tengo. pasada también fue igual. No sé si les pasa a ustedes lo mismo. Pastor Juan, aquí en Chile se escucha bien. Ah, ok, entonces debe ser aquí. Gracias. Job capítulo 1:9. ¿Acaso Job a Dios de balde? Es una acusación contra Dios, no contra Job. Y eso me permite a mí ir a Génesis capítulo 3, versículo 1, que dice, pero la serpiente era astuta. Recordemos a quién representa la serpiente. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Acusación, tergiversación, mensaje falaz, astuto, una ideología, una tergiversación conceptual, una argucia conceptual para ir contra Dios, con que Dios os ha dicho. Miren que en Génesis 3 la acusación de Satanás no fue contra Adán y Eva. La acusación de Satanás fue contra Dios, con que Dios les dijo, ¿no? Ustedes escuchando a Dios, ¿no? Y no tienen un segundo concepto. ¿Por qué no buscan un segundo concepto? No se queden con un solo concepto y que sea el de Dios. Busquen un segundo. Sería mejor triangular la información. Es mucho más inteligente, mucho más loable, mucho más razonable tener un segundo, un tercer concepto. Y en ese segundo, tercer concepto, pues hacerse a una razón propia y luego ahí sí tomar una decisión. ¿Con que Dios os ha dicho? Y es lo mismo que está diciendo Satanás aquí, básicamente entre líneas. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? En el capítulo 1, versículo 10 y 11 dice, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Es decir, ¿quién es responsable de la manera como Job vive? Dios. Tú le has cercado, le has protegido, le has puesto un marco de protección o de contención a él y a su casa y todo lo que tiene. Es decir, es que tú lo tienes así. Él hace eso por lo que tú haces por él. Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición. Y la pregunta es, ¿y qué tiene que ver Satanás con que Dios bendiga el trabajo de las manos de sus hijos? ¿Sí? Discúlpeme la expresión, que es un poco fuerte. ¿A él qué le importa? Sí, a Satanás qué le importa que Dios bendiga a sus hijos. Sus bienes han aumentado sobre la tierra porque tú lo has hecho. Es decir, tú eres culpable de tener ese monstruo que se llama Job y de recibir una adoración que no es legítima.
pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás. Es decir, tú no sabes, yo sí sé, y ahora yo te sugiero un plan, te sugiero un reto, te sugiero una alternativa, y si tú me obedeces, si tú lo haces, vamos a ver y vamos a charlar al final. ¿Sí? Acépteme el reto y luego miraremos. Verás si él no blasfema contra ti. Mira que el problema de Satanás no es contra Job. El problema de Satanás es contra Dios. Porque Satanás no acepta que Job sirva a Dios y le tema con sinceridad y con abnegación. Entonces, como no acepta eso, usa o instrumentaliza a Job para acusar a Job contra Dios. Dice, él va a ir contra ti en tu misma presencia, para que no nos quede duda que Satanás sí está acusando a Dios y que el objeto acá de trabajo o el instrumento de trabajo acá, que es Job, no es contra Job, sino contra Dios. Es decir, para deslegitimar el ser de Dios y el actuar de Dios y para usarlo en contra de Dios y acusar a Dios. Y eso que Satanás está haciendo es muy osado, muy atrevido, y vamos a ver cuál va a ser el resultado. Dice en el 2:1, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos y presentándose delante de Jehová. Otra vez el mismo modus operandi, camuflado, incitando, mimetizándose en medio de la reunión de los hijos de Dios. Y luego en el 2 al 5 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Otra vez, rinde cuentas, ¿qué haces? ¿En qué te metes? ¿Qué es lo que estás tramando? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Es decir, Satanás es un incitador, usó a Job como un instrumento contra Dios, pero ya Satanás perdió ese primer reto porque efectivamente Job retiene su integridad. Es decir, en el capítulo 1 el reto es quítale todo y verá que él blasfema. Ese es el reto primero y la hipótesis. Pero en el capítulo 2, versículo 3, Dios le dice que eso se hizo, que se ejecutó el reto y que en ese reto Satanás perdió el reto y perdió la hipótesis, es decir, la hipótesis quedó inválida. La hipótesis no tuvo validez, no pasó, no prosperó, porque Job retiene su integridad. ¿Sí me hago entender? Y al Job retener su integridad y al Satanás perder el reto y al quedar invalidada la hipótesis, ¿quién salió triunfante? Dios. Porque Dios demostró que sí tiene siervos rectos, justos, íntegros, y que Él sí es digno de ser adorado, y que Él es único y que tiene conocimiento perfecto, que toda la argumentación falaz de Satanás quedó desvirtuada y que toda su hipótesis cayó al piso. Eso es importante. Entonces, algo que vamos a notar aquí en el versículo 4 es la persistencia de Satanás. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Segundo reto, segundo round. El segundo reto es, tócale su salud, tócale su cuerpo, su carne, su integridad física, tócale su imagen personal, tócale su apariencia personal y verás o te darás cuenta que él blasfema en tu misma presencia. Un segundo reto con una misma hipótesis. La hipótesis no cambia, el reto cambia. Primero quítale los bienes y ahora tócale su salud. Aunque cambie el reto, la hipótesis se mantiene.
La hipótesis es, él blasfemará en tu misma presencia y lo vamos a comprobar. Miren que Satanás sigue incitando a Dios para que destruya a Job y desvirtuar el carácter de Dios. Y en Job capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Es decir, Satanás sale y ejecuta material o materializa este plan teórico que él tiene, esta teoría, para esperar comprobar la hipótesis. Y miren que nuevamente la teoría de Job es un plan de choque contra Job, un plan reactivo contra Job para comprobar la hipótesis. Miren lo interesante, porque él aplica reactivos para comprobación de hipótesis, que esto es todo un marco de investigación, especialmente en ciencias exactas. ¿Sí? En las ciencias exactas, un método de investigación es la reactividad. Es decir, apliquémosle a una sustancia o a un químico o a una proteína un reactivo y comprobamos la hipótesis. Este es el sistema de Satanás. ¿Sí? Es un sistema natural, es un sistema común, es un sistema evidente en el diario, en las ciencias, en las pedagogías y procedimientos humanos, pero él no puede comprender ni sabe que hay un plan distinto en el desarrollo de la historia de la redención y que hay una mejor manera de comprobar que Job no va a protestar contra Dios y que esa forma no es mediante reactividad, sino mediante creencia en el ser de Dios y mediante conocimiento del carácter de Dios, que es el que sostiene a Job y preserva a Job a punto de que aún en medio de las peores adversidades, él no blasfeme contra Dios. Quiero que leamos un texto de Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Dónde estaba Satanás? A su mano derecha para acusarle. Y dice que estaba el sumo sacerdote. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Jehová te reprenda. Miren lo interesante, porque nuevamente Dios se dirige a Satanás en esta escena de Zacarías para ponerlo en evidencia y para causarle una sentencia, para expresar o lanzar contra él un veredicto jurídico de reprensión, de castigo, de juicio y para evidenciar su carácter, igual como sucede en Job capítulo 1. ¿Qué haces acá? Y te voy a demostrar que tú eres un pobre diablo, que no puedes lograr nada contra Job, que no puedes destruir la fe de Job y la integridad, y que no puedes destruir el ser de Dios, ni siquiera pretender igualarse a Dios con miras a desarticular o desdibujar el carácter de Dios. Luego vamos a ver que en Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí en este texto dice Dios que Satanás es el acusador de los hermanos, no de uno, de nuestros hermanos. Y no los acusa ocasionalmente, sino que los acusa de día y de noche. Pues ya sabemos el carácter de este ser, ya sabemos los alcances de él, ya sabemos su perseverancia y sabemos también que todos sus discursos o todas sus tramas son falsas y no podemos caer en la trampa. Además sabemos también que Dios nos guarda. Mateo capítulo 4, versículo 3 al 10 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estos textos nos ayudan a tener referencias para ver que efectivamente Satanás sí es un acusador, que la acusación principal que Satanás presenta y el interés primero que tiene no es contra los hombres o contra los siervos de Dios, sino contra Dios de forma directa, contra Jesús. Y en Génesis 4, 1 al 4 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Engaño. Otra hipótesis engañosa, basada en argumentos engañosos. Por eso todo el plan investigativo generalmente en las ciencias se basa en preguntas hipotéticas y eso ya nos debe causar una pregunta. Por eso la filosofía se basa en preguntas y la filosofía basada en preguntas cuestiona y nos dicen a nosotros que un argumento legítimo es cuestionar algo para autenticarlo o comprobarlo, pero eso ya es peligroso porque Satanás cuestiona para marcar o para establecer un marco teórico si una hipótesis falsa que no puede ser comprobada. Tanto el primer reto como el segundo reto, Satanás lo pierde. Y la primera hipótesis y la segunda hipótesis, Satanás las pierde. Quedan invalidadas. Y en los dos retos, Job es guardado. En los dos retos, Job es preservado. Y en las dos hipótesis, Dios es honrado porque no blasfema Job contra Dios. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, aunque Satanás acecha, es un ser real, se mete en medio de los hijos de Dios y acusa a los hijos de Dios, no va a poder prosperar contra los hijos de Dios porque nosotros tenemos un guardador, un preservador, un Dios y Padre, un Señor, un amo que nos guarda y nos preserva. Y se cumple como se cumple aquí en la vida de Job, lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces estos hechos, estas incitaciones, estas acusaciones, estas evidencias infundadas de Satanás redundan para bien de la gloria de Dios y redundan para bien del siervo de Dios. Al final del día, ¿quién termina bien? Job termina bien, fue guardado, fue protegido, fue defendido, salió restaurado y al final del día, ¿quién queda más entronizado? Pues Dios, porque es digno de ser adorado, es perfecto, sus argumentos son veraces, sus actuaciones son justas, es sabio en todo, es misericordioso, preserva a sus hijos y derrota o desenmascara a Satanás y lo deja pues totalmente desarticulado, tanto en su ser como en su carácter y en sus teorías o argumentos. Es bien importante eso. Entonces, Satanás es presentado en este libro y en esta lección como el adversario de Dios, ¿sí? Como el adversario de Dios, que plantea teorías, que establece retos que no se pueden comprobar, pero que sí causan daño. Mata, hurta y destruye.
Las teorías y los retos de Satanás son perdidos y Satanás es derrotado. El siervo es guardado, Satanás es derrotado. Esa es como la síntesis de la clase nuestra hoy. Satanás es derrotado, es el adversario de Dios y el siervo de Dios es guardado. Eso sale a la superficie al final del relato. Y toda la trama del libro lo que va a desvirtuar son las teorías de Satanás. Los retos de Satanás, las hipótesis de Satanás van a quedar totalmente desvirtuadas hasta el punto de que Dios restaura con duplicación a Job de una manera pues inusitada, inesperada, incomprensible, para desvirtuar, deslegitimar tanto a Satanás y honrar plenamente a Job en su fidelidad y su entrega y su servicio al Señor. Entonces, dos cosas importantes estamos nosotros viendo en esta mañana, y es que hay un adversario, y ese adversario no es el adversario nuestro, sino el adversario de Dios, que se opone a Dios todo el tiempo, a los planes de Dios, a su moral, a su ley, a sus mandatos, a sus designios, a su actuar, y que ese adversario no descansa. ¿Sí? Lo dice la Escritura. Pero lo que sale a la superficie es que pese a que haya un adversario de ese tamaño, con esa dimensión y con esa caracterización, Dios guarda a sus siervos. O sea, no importa qué tan astuto sea ese adversario, Dios guarda a sus siervos. Dios preserva a sus siervos, los saca adelante, los auxilia y los saca más que vencedores. Así lo hizo con Adán y Eva, así lo hizo con Jeremías, con Elías, con Jonás, con Daniel, con Isaías, con Job, con Pedro, con todos los hijos de Dios. Así lo hace con nosotros, nos guarda a pesar de todas las acusaciones o de todas las hipótesis que los impíos y Satanás desplieguen contra los creyentes. Ninguna arma forjada prevalecerá. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y esa es una lección muy importante, muy central, muy grata. Satanás no pudo hacer nada más de lo que Dios le permitió. Y Satanás, aunque pudo por el permiso de Dios quitarle los bienes y la salud a Job, no pudo quitarle ni la vida ni la fe. No pudo quitarle la esperanza, ni la gratitud, ni la confianza, y no pudo quitarle su gran deseo de servir a Dios y de adorarle con sinceridad e integridad. Entonces, esto es muy importante. Ante la pregunta, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Tenemos ya la respuesta. Dios es fiel. Job sirve íntegramente a Dios. Y Dios ha bendecido grandemente a sus hijos porque Dios es bueno, justo, compasivo, sabio, y Dios bendice a sus hijos por su infinita bondad y misericordia. Pero en medio de su bendición grande también permite providencias que confrontan, que sacan a la superficie el carácter cristiano en medio de sus siervos y que honran y exaltan el carácter de Dios. Amados hermanos, hasta aquí voy a dejar para que ustedes puedan participar y tengamos un tiempo de interacción grupal sobre el tema que ha sido presentado en esta mañana. Preguntas, aportes, dudas, inquietudes, aclaraciones, ampliaciones. Pastor Ismael, hermanos, buenos días. A mí me impresiona este libro de Job. La verdad que yo lo había leído, pero como todos lo había leído por encima, y me impresiona cómo está la historia de la redención aquí, de principio a fin. La verdad es que esta visión teológica de la teología bíblica que ve la unidad orgánica de las escrituras es maravillosa, hermanos. Me hace mucho sentido, veo a Cristo en Job, a ratos aparece Job como un tipo de Cristo, porque veíamos en la lección del libro del libro que nos pasó el pastor Juan José,
que decía en el capítulo 2 o 3, no me acuerdo mucho, pero decía que Job era un rey porque gobernaba su casa, era un profeta porque le decían la palabra de Dios a su familia, y era un sacerdote porque oraba por sus hijos. Y de cierta manera eso lo hace un tipo a Job de Cristo, porque Cristo ciertamente es rey, sacerdote y profeta. Entonces es muy interesante esa visión, y lo que ha hablado hoy día Pastor Ismael me hace mucho sentido. La verdad que estoy muy contento. Ok, pastor, muchas gracias. Muchas gracias. Hay que comprender que el libro de Job presenta a Job como un hijo de Dios. ¿Sí? De principio a fin, Job es presentado como siervo de Dios, como un hombre, un hijo de Dios, mas no como un ejemplo de Cristo. Entonces, solo para tener claro eso. O sea, Ok. Job no es presentado en el libro de Job como un tipo, ni como una figura, ni como un reemplazo, ni como un equivalente a Cristo. Job es presentado como el siervo. Lo dice Dios muchas veces, lo dicen sus amigos, y así Job lo reconoce también. Hay algo importante que nosotros tenemos que considerar, queridos hermanos. En la teología se ha hablado mucho de la tipología. Y recuerden que es una argumentación teológica. Posiblemente si nosotros nos acercamos a esa argumentación teológica nos vamos a quedar cortos, porque en todas las tipologías que se presentan o es presentada por los teólogos, lo hacen en un aspecto de la vida de alguno de aquellos que ellos quieren mantener esta situación o esta relación para su enseñanza. Sin embargo, no hay nadie en toda la escritura que pudiéramos parecer o podríamos afirmar teológicamente y a través de versículo a versículo que es un tipo de Cristo, porque Cristo es único. Con esto tenemos que desvirtuar a cualquier personaje de la Biblia, ya que todos los hombres son pecadores y Cristo no tiene ninguna relación con el pecado. Lo que el pastor Ismael nos quiere decir para tener una buena comprensión es que nosotros tenemos que entender que el creyente es eso, es un creyente, es un hijo de Dios, es parte del pueblo de Dios, es regenerado. Nosotros hemos sido enseñados posiblemente en el pasado, y sobre todo a los que son alumnos nuevos les pasa lo que tenemos esta comprensión o lo que teníamos esta comprensión. Sin embargo, el pastor Immanuel a lo largo de la clase nos ha ubicado a Job como el hijo de Dios. Si nosotros podemos hacer una aproximación a Job, recogiendo todo lo que el pastor Ismael nos ha enseñado, ubicando el libro en su contexto histórico, en su contexto para quién fue dirigido, posiblemente vamos a tener una mejor comprensión. No hay una claridad quién es el autor. Sin embargo, lo que nos recoge son de los tiempos de los patriarcas. Posiblemente, y puedo que esté equivocado, el pastor Ismael me puede ayudar aquí, es el segundo libro escrito, porque es el segundo libro posiblemente después de Génesis. Es dado al pueblo en el Éxodo y ellos tienen que tener una comprensión de la vida bajo el gobierno y la providencia de Dios. Es ahí donde Job posiblemente va teniendo sentido para nosotros, ya que el pueblo en el desierto va a sufrir demasiado en el sentido de muchas penurias, pérdida de hijos, de familiares, económicas, donde posiblemente van a ser desafiados a maldecir a Dios, o tal vez como ellos mismos lo manifestaron, rechazando, ¿para qué nos sacaste el accionar de Dios? Sin embargo, toda la manifestación de Job nos va a ayudar a entender que la premisa no es si estamos o no estamos sufriendo, sino que somos el pueblo de Dios, que somos los hijos de Dios en la persona de Job.
Y me parece extraordinario que el pastor Ismael nos haga esta claridad de decir que Job está tipificando, eso sí, posiblemente a cada uno de nosotros en cualquier tiempo, en cualquier momento, y no pudiéramos decir que esta enseñanza pueda ser descartada en algún momento. Aún en tiempos de paz, hay momentos en la vida de los creyentes que ellos como que dicen, ¿por qué nací? ¿Para qué nací? Nos quejamos de nuestros padres, nos quejamos de nuestras situaciones, y nosotros vemos que el único que nos puede sostener es nuestro Dios. La primera clase, ¿quién es el Dios de Jacob?, nos debe ubicar en esto. Y ahora saber que no hay una lucha de poderes, sino que sí hay un antagonista derrotado, que sí hay un enemigo de Dios que es enemigo también de la iglesia, nos debe de ayudar bastante. Y creo que con esto nosotros podemos estar bastante tranquilos, porque Job no es una apología al dolor, o sea, el pueblo de Dios no es estoico, y el estoicismo es una mala comprensión del evangelio. O sea, nadie es más cristiano porque tenga una enfermedad o porque haya tenido una mala niñez o haya salido de alguna situación difícil. Somos creyentes por gracia. Y eso es lo que dice el Señor. Todos dignos de muerte. ¿Por qué? Porque somos transgresores, ¿sí? Somos prevaricadores. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y lo que nosotros podemos observar es que aquellos que han sido elegidos, que son beneficiarios del pacto de Dios, porque es uno de los apartes que dijo en la primera clase el pastor Ismael, nos lleva también a tener una comprensión de que tenemos la victoria asegurada. Posiblemente el contexto de Job 42, nosotros lo vemos en esta tierra, y muchos abrazan de manera, creo que hasta pervertida, como que si tú eres un hijo de Dios, tu resultado tiene que ser este aquí en la tierra, y posiblemente está apuntando a la plenitud de la eternidad, a la plenitud de todo lo que nosotros vamos a gozar en el Señor, de bienestar y de poder saber que hemos sido, somos y seremos hijos de Dios siempre, y que Dios es un Dios soberano, providente, un Dios juez, un Dios salvador, un Dios que está con su pueblo, un Dios real, como nos hizo ese énfasis el pastor Ismael en ese tiempo. O sea, no lo vemos, pero lo vemos con las promesas del pacto. Y eso es muy importante de lo que nosotros estamos observando hasta aquí en la clase. Pastor Ismael, si hay algo que deba corregir o sincronizar mejor, gracias. Pastor Ismael, no le escuchamos. Sí, gracias. No, pastor, gracias. Básicamente lo que yo quiero que recordemos siempre es, primero, que el libro de Job no es un libro sobre el sufrimiento. Ese es un error de comprensión. Y segundo, que el tema en cuestión no es Job. O sea, porque nos condolemos de Job y nos conmiseramos de Job, cuando el tema aquí en cuestión no es Job, el tema en cuestión es Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, yo quiero que enfoquemos el lente en el sentido correcto. Si el tema en cuestión es Job, pues pobrecito Job. Pobrecito con ese Dios que tiene, pobrecito con esos amigos que tiene, pobrecito con esa mujer que tiene, y pobrecito Job con ese adversario que lo molesta. ¿Sí me hago entender? Aquí el tema no es Job. Aquí el tema es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios y qué hace Dios? Y cómo Dios resiste cualquier ataque inclemente aún del adversario más empecinado como Satanás. Igual como sucedió en Mateo 4, igual como sucede en Mateo 3, en Génesis 3, igual como sucede en el Calvario, en Mateo 26. Es decir, no hay un reto que un adversario como Satanás le plantea a Dios del cual Dios no salga victorioso. Aquí el tema en cuestión no es Job, si perdió, si no perdió, si tenía, cuánto se le retribuye. Eso no es el tema en cuestión.
El tema en cuestión, ¿cuál es el Dios que gobierna la historia? ¿Qué hace Dios? ¿Cómo sale avante y cómo su carácter sigue firme y su conocimiento profundo nos desafía fuertemente? Entonces, es bien importante que notemos eso para que no nos desenfoquemos, ¿sí? Porque a veces pensamos que el protagonista en el libro de Job es Job, que en el protagonista en el libro de Ruth es Ruth, que el protagonista en el libro de Jonás es Jonás, y así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿y dónde está Dios entonces? O sea, ¿solamente recreó historias? ¿Solamente escribió guiones? ¿O el autor soberano y rector y controlador de todo y protagonista absoluto es Dios? ¿O es Dios o son los hombres? ¿O es Satanás? Y son preguntas que es bueno que precisemos para que no nos desviemos y tengamos claridad sobre los acontecimientos y las conclusiones. O sea, lo menos que podemos hacer aquí en este libro de Job es quedarnos pensando en Job. Sí, sacar pañuelo y sacar una silla y sentarnos al lado de él. Lo que tenemos que hacer acá es entender que Job es un instrumento en las manos de Dios para exaltar el carácter de Dios y para revelar el ser de Dios. Es básicamente eso, pastor. Pastor Winston. Gracias. Sí, entendiendo que el libro trata acá es de lo que se nos ha explicado, de la gloria de Dios, de la honra de Dios sobre todo, en este caso como el actor principal. ¿Cómo podríamos explicar cuando dice Santiago que Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie? Cuando se menciona de esta incitación, el mismo Dios le dice a Satanás, tú me has incitado, ¿sí? A hacer esto y bueno, a llevar a cabo todo este proceso y todo lo que Job vivió. Entonces, como actor principal, Dios está en juego, podríamos decir la honra, la gloria de Dios en esto. Tiene un adversario y el adversario de Dios, pues también por ende sería el adversario de sus hijos. Pero esta incitación, ¿cómo la podríamos allí encajonar con respecto a que Dios no puede ser tentado? Ok, pastor, muy buena pregunta. Usted está haciendo un curso de preguntas y le está yendo bien. Lo que podemos decir aquí sería básicamente que Dios no responde a la incitación de Satanás. Es decir, Dios no cae en el juego de responderle a Satanás a sus incitaciones, sino que todo esto que acontece en la vida de Job es parte del plan de Dios para Job y parte del plan de Dios en la historia de la redención, ¿sí? Y que eso lo podemos rastrear en diferentes episodios en la historia bíblica, ¿sí? Solo con el caso de Job pudiéramos decir que Dios cedió a las pretensiones de Satanás, es decir, Dios se dejó manejar, ¿sí? Cayó, ¿sí? Le siguió la rienda a Satanás. Pero cuando vemos todo el relato de la escritura, que la escritura está llena de momentos donde hay salud, pero también hay enfermedad, que hay momentos de abundancia, pero también de escasez, que hay momentos de paz, pero hay momentos de guerra, que hay momentos de vida, pero momentos de muerte, como dice Cantares, como dice Eclesiastés, como dice la historia de los patriarcas y los personajes bíblicos, nos damos cuenta que nunca Dios cayó en la incitación de Satanás. Satanás sí es un incitador y un agitador constante, ¿sí? Porque lo dice en un texto que leímos de Corintios, que acusa de día y de noche. Pero no es que todas las acusaciones que él pretende, Dios las ejecuta. Y las que Dios ejecuta, no las ejecuta porque Satanás las pretende, sino porque son parte del plan de Dios. Es decir, son parte del proceder de Dios, o de lo que en teología llamamos la providencia de Dios. Por ejemplo, Génesis 3. Uno diría, si Satanás iba a engañar a la mujer camuflada en una serpiente, entonces ¿para qué Dios creó la serpiente? Culpa de Dios crear la serpiente, ¿sí? Pero nos damos cuenta que cuando sucede lo de Génesis 3, ya Dios le había advertido a Adán y Eva en Génesis 2, el día que de él comiere ciertamente moriré. Entonces, cuando sucede el episodio de Génesis 3, nos damos cuenta que Satanás engañó a Eva, pero Satanás no descuadró o no alteró el plan de Dios.
porque ya Dios lo había anticipado legalmente en el capítulo 2 diciendo: el día que de él comieres ciertamente morirá. Es decir, va a llegar ese día, o está llegando ese día. Igual cuando sucede con Pedro, cuando Pedro niega a Jesús, Jesús ya le había anticipado a los discípulos diciendo: Satanás me está pidiendo que los deje zarandear como a trigo. Es decir, no es que eso tome por sorpresa a Dios, no es que Dios caiga en el juego de Satanás, nunca puede ser así. Más bien Dios es el que se anticipa al plan, y Satanás lo que hace es actuar como un instrumento en las manos de Dios para que esos planes, en cuanto a esos aspectos, se den y la gloria de Dios se manifieste. Pastores y hermanos, hay algo muy importante que creo que tenemos que considerar. Santiago, cuando dice que Satanás es incitador, está describiendo la naturaleza de Satanás. Y todos los pasajes que el pastor Ismael nos ha citado de Génesis, en el mismo Job, nos describe la naturaleza de Satanás. Sin embargo, yo quisiera que nosotros pensáramos o imagináramos todo ese gran drama de Job que está plasmado, y meditáramos en algo, dónde está ocurriendo, cuál es el escenario de esa historia. Porque a nosotros nos han dicho que estamos entre Satanás va al cielo, luego baja a la tierra, de la tierra va al cielo, y eso parece una película de Hollywood, que pudiera funcionar en Hollywood, pero no en la Biblia, porque la Biblia está describiendo el ser soberano, providente, justo, salvador de Dios, y Él es real. Y recordemos que estamos frente al trono de Dios. Ahora, cuando decimos el trono de Dios, muchas veces nosotros pensamos en el cielo, en la nebulosa. No, es que Dios gobierna y está omnipresente en todo lugar. Y Satanás desde el comienzo fue arrojado. Él fue arrojado a la tierra. O sea, en cuanto él entró en desobediencia y rebelión, fue arrojado a la tierra. Y él es enemigo por naturaleza, lo que indica que lo único que puede hacer, por eso la Biblia usa expresiones que manifiestan su depravación absoluta. Él no tiene ninguna opción de arrepentimiento, de regeneración, de nada. Él fue creado un ser inmortal, espiritual, entra en desobediencia y el dictamen es: estás desterrado, sin ninguna opción a arrepentimiento. Él está esperando el juicio final para que él, los demonios que están bajo sus órdenes y todos los no creyentes estén en un lugar privilegiado, digamos, por la ley, para ser ajusticiados por Dios. Entonces, lo que describe siempre es él no sabe hacer otra cosa sino la maldad. Eso no significa que sea, ¿cómo pudiera decirlo sin cometer un error? Santiago dice que nosotros pecamos por nuestra propia responsabilidad y que Dios no es tentador, aunque Satanás tienta. Pero Santiago, en todo el libro de Santiago, va a decir que cada uno de nosotros caemos en pecados, o en los diversos pecados que están ahí, es a causa de nuestra maldad que está en nuestro corazón. Recuerden que es recurrente en el libro de Santiago que estudiamos con ustedes. Por lo menos yo recuerdo 3 aspectos que se nos ilustraron: considerar que es prueba, considerar que es tentación y considerar que es circunstancia. La circunstancia es algo que nos pasa a todos. ¿Qué es la tentación? Lo que no debemos hacer. ¿Y qué es la prueba? ¿Y quién prueba? El que prueba es Dios. Pero somos probados a través de circunstancias ordinarias de la vida. O sea, no podemos decir que hay más santos o menos santos. ¿Sí? Que días un hermano me decía, es que nosotros somos 80% malvados, un 20% buenos. Yo le decía, ¿qué Biblia estás leyendo? ¿Sí? Y ¿por qué? Porque nosotros somos malos 100%. Y cuando nosotros podemos hacer algo agradable a Dios es porque Dios lo está obrando en nosotros, pero también lo hacemos al 100%. No podemos decir la obediencia no es al 80%. Obediencia es obediencia y desobediencia es desobediencia. Y permanentemente estamos en esa
lucha por la fe, en esa vida por la fe. Y nosotros tenemos que considerar que Job está bajo la presencia de un Dios soberano, providente, omnisciente, que va a impartir justicia. Es interesante que él escucha a los amigos de Job, presencia a los amigos de Job, soporta a los amigos de Job para luego traerlos a corrección a través de la oración de Job mismo. Satanás también es soportado y él siempre hará maldad, solo que él requiere, en su accionar no es libre. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios es juez, Dios dictamina. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, la descripción de Dios en Job es tan extraordinaria que ustedes y yo hoy podemos ir a dormir tranquilos. Y tal vez lo que podemos decir es Dios está en control. ¿Cuánto? Al 100%, totalmente, absolutamente. Y nada escapa de sus manos. Exacto. Yo creo que uno de los propósitos, posiblemente son varios, pero uno de los propósitos de este relato del libro de Job es mostrarnos que Satanás es un ser real. ¿Sí? Y que no nos quede duda, porque fíjense que el libro de Job ha sido tratado como un mito. ¿Sí? Y Job ha sido como un personaje mitológico en la historia para muchos. Entonces lo que nos está diciendo, no, tanto Dios es real, como Job es real, como Satanás es real. ¿Sí? Y que no ignoremos eso, pero no que nos angustiemos, porque no estamos en las manos de Satanás, estamos en las manos de Dios. Todo lo que sucede en la historia está controlado y guiado por Dios. Dios es autor absoluto y soberano de todo cuanto acontece. Y eso lo hemos estudiado ya en otras oportunidades. ¿Algún aporte más, amados hermanos? ¿Alguien que no haya participado, que quiera participar? Una conclusión, una reflexión, una oración. Ofrenda, no estamos en el culto, no puedo recoger ofrendas al final. Muy bien, te vamos a dejar hasta aquí. Pero yo puedo cobrarles, pastor. Ah, eso sí, esto es bueno para cobrar ahí acá en el grupo, entonces le doy permiso. Dar gracias a los hermanos que están al día. Vamos Los a demás orar. hagan cuentas. Vamos a orar. Un compañero o compañera que quiera orar, por favor. Permítanme a mí orar esta vez. Amado Señor y buen Dios. Señor, nuestro pecado está delante de ti. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque a veces confiamos en lo que tú has hecho en nosotros y no en ti, que tú estás haciendo todas las cosas. Ciertamente, tus enemigos se han levantado contra la iglesia y contra nosotros. Te rogamos, Señor, por todas tus misericordias, nos sostengas hasta el final, como a tu siervo Job. Gracias, Señor, porque esta es la historia de tu pueblo, que frente a múltiples ataques de afuera, de adentro, de nuestro propio corazón, Señor, tú nos has sostenido. Tú estás sentado en tu trono y nosotros, Señor, con la plena seguridad de que somos escuchados, que somos guardados, preservados, animados, fortalecidos. Quieras tú, Señor, bendecir nuestras vidas a través de tu palabra y esforzarnos, Señor, para mañana adorarte en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por ser nuestro Salvador. Sabemos, Señor, y conocemos y estamos seguros que eres nuestro Redentor y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Buen día del Señor. Gracias, pastores. Bendiciones. Chao, chao. Muchas gracias. Bendiciones. Chao, chao. Hagan sus lecturas, por favor, y sus tareas. Dios les bendiga a todos. Muchas